Perfecto, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar. Este es un webinar bien interesante. Es un sector que de minas hidrocarburos es un sector donde instalar nuestras unidades o tener el control de unidades requiere de de configuraciones especiales, tanto el hardware para poder que las unidades no pierdan su comunicación debido a que en los taladros o en las máquinas hay mucho movimiento, entonces empieza a generar problemas con las unidades. El webinar lo vamos a orientar a todo lo que es el control de horarios y teletrabajo para el sector de minas e hidrocarburos, y nos acompaña hoy el ingeniero Santiago Jiménez, experto en la plataforma, Brian Ramírez, experto en plataforma también, y el ingeniero Manuel Pérez, también experto en la plataforma Falco. Entonces, muchachos, les dejo ya toda la participación para que arranquemos con el webinar como tal. Buenos días para todos y gracias por estar en este espacio. Como lo indicó inicialmente el ingeniero Carlos, la idea de este espacio, este webinar del día de hoy es poder mostrarles a ustedes las diferentes ventajas, las diferentes funcionalidades que vamos a poder tener con Falcon Mobile, y va a ir muy orientado al sector de minas e hidrocarburos. Este es un sector que, digamos que en todo el tema de la pandemia no se ha detenido, ha seguido trabajando, y nosotros como Falcon, como herramienta de gestión de horarios y teletrabajo, les hemos aportado a nuestros clientes de este sector mucho valor en cuanto a su control de horarios para sus empleados, generación de reportes, y algo muy importante en este tema de minas e hidrocarburos, el tema de los turnos. Nosotros conocemos que en el tema de las minas se maneja mucho la programación de turnos, la rotación de los mismos, las reglas de negocio. Y bueno, en este espacio la idea es que nosotros podamos mostrarles a ustedes todo esto que nosotros manejamos aquí en Falcon. Entonces, pues ya le cedo como tal la palabra al ingeniero Santiago y a Brian para que nos vayan ilustrando como tal la información que tenemos para el día de hoy. Y adicional a esto, pues al final de la reunión o ya finalizando este webinar, tendremos como tal un espacio para preguntas y respuestas para los que deseen colocarlas en nuestro chat. Entonces, por favor, ingeniero Santiago, continuamos. Listo, Manuel. Muchas gracias. Entonces, buenos días para todos. La idea pues del webinar, como han mencionado anteriormente Manuel y Carlos, es verificar, analizar todos esos puntos que tienen, digamos que una complejidad en este sector, que miremos cómo mediante nuestra herramienta Falcon Cloud podemos abarcar y darle solución a esos puntos. Entonces, iniciamos. El primero de los puntos que nos han expresado nuestros clientes es todo el tema de la tipificación de los empleados. Entonces, acá en Falcon, mediante la estructura que manejamos, llegamos desde el detalle más alto hasta el detalle más pequeño en cuanto a lo que es la estructura organizacional de una empresa. En este tipo de sector, sabemos que manejamos diferentes tipos de proyectos. Entonces, en estos proyectos, cada uno puede tener una liquidación concorde a sus requerimientos. O sea, tenemos un sector amplio de proyectos que funcionan independientemente, pero todo enfocado en una misma cuenta. Ahí es donde nosotros damos ya un valor inicial al tener, por ejemplo, una estructura de multiempresa, donde yo en plataforma puedo tener la empresa número uno liquidando con sus requerimientos, la empresa número 2 liquidando con sus requerimientos y la empresa número 3 liquidando con sus respectivos requerimientos. ¿Listo? Entonces, como mencionábamos anteriormente, cada empresa funciona independientemente de la otra, pero todo esto lo tenemos en una sola cuenta, en un solo usuario, y esta administración se realiza en un mismo perfil. Ahora sí, como segmentamos lo que es multiempresa, entonces llegamos también a detalles
más enfocados, por ejemplo, a si mi empresa tiene alguna sucursal, por ejemplo, Bogotá, Cali, Medellín, entre otras sucursales, y por ejemplo, de cada sucursal parten lo que son las áreas, entonces áreas de trabajo como por ejemplo, no sé, tecnología, talento humano, producción, etcétera. Entonces, para entrar un poco más a detalle, vamos a pasar a ver esto gráficamente en la plataforma. Entonces, ingeniero Brian, por favor. Por supuesto. Vamos a pasar a nuestra plataforma Falcon Cloud, que recordemos que es completamente en la nube, siendo que se va a poder consultar en cualquier sitio siempre y cuando tengamos algún dispositivo con conexión a Internet. En este momento vamos a ver qué podemos añadir a la parametrización del empleado y lo que nos va a ayudar para temas de reportes y, como indicaba el ingeniero Santiago, para dividir las empresas según el requerimiento de cada una de ellas. En la parametrización del empleado vamos a tener 8 ítems puntualmente: información, datos de contacto, seguridad de acceso, tipificación, contrato, otros familiares y capacitaciones. Vamos a ver el primero, que es información general, donde podemos añadir tanto el nombre del empleado, apellido, identificación, nacionalidad, fecha de nacimiento y demás. Aquí son todos los datos básicos del empleado. No todos van a ser obligatorios. Vamos a denotar los datos obligatorios con un asterisco en la parte derecha del título de este dato. El segundo de ellos es datos y contactos, donde podemos añadir ciudad, dirección, número de teléfono, teléfono celular y correo electrónico del empleado, que con esto nosotros también podemos generar notificaciones a los empleados si así se requiere. Seguridad y acceso. Aquí nosotros vamos a poder configurar las unidades a las cuales el empleado tiene permitido realizar marcaciones. Con esto mismo, nosotros enrolando, tomando huella, tomando la captura de rostro del empleado en una sola unidad, él mismo va a poder marcar en las diversas unidades que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, a este empleado le podemos asociar 2 unidades más y de esta manera la huella o el rostro va a cargar en plataforma y se va a descargar a estas 2 unidades biométricas. El cuarto apartado es el de tipificación. Aquí es donde vamos a parametrizar todo este tema de cómo vamos a dividir la compañía, donde podemos dividirla ya sea por sucursales, siendo que estas sucursales, bajo ellas va a estar también las áreas que podemos crear en las mismas. No tenemos límites para este tema de sucursales, es según el requerimiento de nuestro cliente. También podemos añadir un tema de tipo de empleado, si el mismo liquida horas extras, si es un empleado que no liquida horas extras, si es uno regular y demás. Y el tema de empresas. Vamos a poder tener las multiempresas configuradas desde aquí, siendo que una multiempresa debajo de la misma va a tener sucursales, áreas y centros de costos totalmente individualizados por las mismas. También vamos a poder cargar temas de cargos del empleado. Todo esto nos va a ayudar en el tema de la liquidación y división de nuestra empresa dentro de plataforma. Centros de costos. Áreas, que junto con estas áreas nosotros vamos a poder sacar reportes puntuales, como lo que son reportes de empleados en sitio, reportes de ausencias y demás. Turnos, donde vamos a poder asignar un turno por defecto a nuestro empleado, y de esta manera no requerimos programación de turno. Ya más adelante vamos a explicar cómo funcionan nuestros turnos en plataforma. Y por último, uno de nuestros añadidos, que es el apartado de etiquetas. Siendo que si lo que vemos aquí no nos es suficiente para todo este tema de liquidar nóminas, nosotros vamos a crear etiquetas totalmente personalizables. Tenemos, por ejemplo, etiquetas de RH, ciudadanía del empleado, a qué tipo de población pertenece, centros, convenios que tengan. Todas esas etiquetas son totalmente personalizables, donde tenemos etiquetas fijas, las cuales es simplemente arrastrando, o etiquetas dinámicas, en las cuales nos va a solicitar que llenemos un dato luego de haber asignado esta etiqueta. Más adelante vamos a tener el apartado de contratos. Aquí nosotros vamos a poder añadir fechas de inicio de este contrato del empleado, fechas de finalización, en caso de que sea un contrato a término fijo o ya vaya a salir nuestro empleado de la compañía, y una causa de terminación de este contrato.
También vamos a poder añadir un salario mensual con el cual nos ayudará a calcular el costo por hora. Este costo por hora es el costo de la hora ordinaria. Con el mismo nosotros realizamos el cálculo de los demás conceptos de horas que tenemos parametrizados en plataforma. Tenemos todos los que se encuentran en la legislación colombiana y en caso de que se requiera un concepto nuevo, podemos parametrizarlo sin ningún problema si así se requiere. También estos conceptos están ajustados a los porcentajes que se encuentran en la legislación colombiana, pero estos son totalmente personalizables. En caso de que, por ejemplo, el recargo nocturno no se pague al 1.35, lo podemos cambiar según a lo que se requiera en la compañía. Estos conceptos se pueden cambiar por empresa. Aquí es donde entra el tema de la multiempresa. En una empresa puede que se liquide los conceptos con valores diferentes a otra, y ahí es donde entramos a parametrizarlos según lo requerido por nuestro cliente. Tenemos el apartado de otros donde vamos a poder añadir temas parafiscales del empleado si así lo requerimos. Podemos añadir el banco, el tipo de cuenta, el número de cuenta, caja de compensación, ARL, AFP, EPS, fondo de cesantías con su respectiva vigencia y podemos cargar datos en plataforma como lo que son datos de parafiscales. Simplemente nosotros seleccionamos el dato y el mismo cargará en plataforma y podremos consultarlo en cualquier momento dentro de la misma. También tenemos el apartado de familiares, donde podemos crear una lista de familiares del empleado si así lo requerimos, como por ejemplo para temas de cajas de compensación. Si dentro de la compañía damos algún subsidio familiar, también podemos crear todos los familiares que tiene nuestro empleado. Simplemente dando clic sobre el icono de más, vamos a poder añadir datos relevantes sobre el mismo, como parentesco, nombre, fecha de nacimiento, sucursal, dirección y demás. Y por último, vamos a tener un apartado de capacitaciones. Aquí como tal vamos a poder crear las capacitaciones que haya realizado el empleado junto con su fecha de vencimiento. ¿Por qué requerimos una fecha de vencimiento? Porque con plataforma nosotros podemos generar notificaciones automáticas con respecto a esta fecha en específico. Siendo que con esto, si el empleado está a punto de vencerse la capacitación, podemos notificarle al empleador que este empleado requiere renovar la capacitación. Aquí también vamos a poder cargar un archivo el cual sustente esta capacitación o curso que haya realizado el empleado y vamos a poder añadir nombres, descripciones de los mismos. Aquí ya vimos muy por encima el tema de los empleados y la parametrización. Vamos a regresar entonces a las diapositivas con el ingeniero Santiago para que profundicemos más sobre lo mismo. Perfecto. Otro de los puntos, otro de los factores que más afecta este tipo de sector es el tema del manejo de los turnos. Este es uno de nuestros fuertes, ya que en la plataforma podemos manejar los turnos de diversas formas. Por ejemplo, tenemos lo que son turnos regulares, donde o se parametriza más bien la plataforma para que requiera una hora de inicio o una hora de finalización. Por ejemplo, inicia el turno a 6 de la mañana y finaliza el turno a las 2 de la tarde. Eso es un turno regular. Podemos manejar turnos flexibles donde ya no le digo una hora de inicio y una hora de finalización, sino simplemente le configuro una cantidad de horas a cumplir. Entonces, por ejemplo, para el día lunes, para el día martes, para el día miércoles, me tiene que cumplir 8 horas de trabajo, 9 horas de trabajo, 10 horas de trabajo según corresponda al turno y asimismo pues para el tema de la liquidación. Adicionalmente a esto, dentro de un turno podemos manejar varios intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos abarcar varios turnos de trabajo generalizándolos dentro de uno mismo con el fin de ahorrarnos la programación y con el fin de que la plataforma esté en la capacidad de identificar en qué turno está marcando la persona y liquidarlo como tal. Dentro de este tema de los turnos también contamos con lo que es la programación, donde vamos a encontrar una malla de turnos que ya está previamente establecida y nosotros podemos proceder a hacer la programación de esos turnos, ya sea diaria, ya sea semanal, mensual, quincenal, incluso podríamos llegar a cargar la programación anual de todos los turnos de trabajo. Adicionalmente a todo lo que son la tipificación de esos turnos, también contamos con una serie de reglas que se pueden parametrizar en la plataforma. Estas son las reglas de negocio y estas reglas están orientadas, por ejemplo, hacia el pago de horas extras, por ejemplo, hacia
hacia los dominicales compensados, hacia los dominicales habituales, donde se ejecutan de acuerdo a los requerimientos de cada empresa y podemos llegar a calcar como tal una liquidación mediante alguna automatización de una regla específica. Perfecto, listo. Entonces vamos a ver cómo funcionan nuestros turnos en plataforma. Para eso vamos a ver un pequeño ejemplo de un turno que tenemos aquí ya parametrizado. Este turno es un turno rotativo. ¿A qué nos referimos con que sea un turno rotativo? Que tenemos varios intervalos dentro del mismo y según la marcación que realice el empleado, vamos a clasificarlo en uno de estos intervalos. De esta manera nos ahorramos el tiempo de estar programando estos turnos y aquí únicamente vamos a asignarle el turno por defecto al empleado para no estar cargándolo en plataforma. Vamos a ver qué podemos añadir dentro de estos mismos turnos. Nosotros vamos a tener un apartado de parámetros adicionales donde vamos a poder añadir subconceptos. Esos subconceptos son lo que se van a liquidar dentro del turno, donde tenemos subconceptos por defecto como holiday, que es para días festivos, Sunday, que es para liquidar todos los conceptos dominicales, night, que es para liquidar todo el concepto nocturno, regular, que es para el tema de horas ordinarias y demás, extras, para empezar a liquidar las horas extras del empleado, lunch es un concepto que te descuenta automáticamente la hora del almuerzo del empleado, y late. Este concepto lo que va a hacer es que si el empleado llegase tarde, se generaría el mismo con un valor negativo para descontar al empleado esta llegada tarde. Aparte de esto, nosotros también vamos a tener unas reglas, reglas por periodo. Dentro de estas reglas tenemos varias que son totalmente personalizables, como por ejemplo nuestra regla de 48 horas semanales. Esta regla de 48 horas semanales funciona de la siguiente manera. Si el empleado no ha trabajado 48 horas ordinarias a la semana, entonces no se me va a liquidar horas extras. Si el empleado supera estas 48 horas semanales, desde ese momento se empezarán a liquidar las horas extras. No van a ser únicamente 48 horas, va a ser según lo que requiera la compañía. También con esto no únicamente van a ser semanales, sino que podemos colocarlas mensuales, quincenales, según lo que se requiera. Aparte de esto, también vamos a tener reglas como, por ejemplo, descuentos por novedades. En caso de incapacidades y demás, se pueden realizar estos descuentos. Tenemos reglas como lo que son de domingos compensados y demás reglas que podemos personalizar dentro de plataforma. Ahora vamos a ver el apartado de intervalos. Estos son los que podemos crear en plataforma y lo que va a delimitar como tal el horario de nuestro empleado. Aquí de momento tenemos creado entonces 3 turnos para entre semana, que va a ser nuestro turno rotativo, un turno extendido para toda la semana y un turno flexible para los días domingos y festivos. Vamos a ver la estructura de uno de ellos para hacernos a la idea de cómo funcionan en plataforma. Al momento de nosotros crear un intervalo, nos va a solicitar el modo de intervalo que queremos crear dentro de plataforma, siendo que tenemos dos diferentes. Uno regular, que va a ser el intervalo común y corriente, una hora de inicio, una hora de finalización. El modo flexible, lo que nos va a solicitar este modo flexible es un total de horas que tiene que realizar el empleado para que sea una jornada laboral completa. Siendo que si no cumple esta totalidad de horas, nosotros podemos generar una novedad automática, la cual nos indique que nuestro empleado no está cumpliendo con su totalidad del turno. Una vez hayamos seleccionado el modo del turno, aquí vamos a dejarlo en regular como se ha estado manejando, vamos a poder seleccionar los días en los cuales aplica este intervalo. En este caso, este intervalo únicamente aplicará de lunes a viernes. No aplica festivos, ni sábados ni domingos. En parámetros adicionales también vamos a tener algo muy parecido a lo que teníamos en la capa de turno, siendo que si alguno de estos intervalos se liquida de manera diferente al turno, podemos añadir qué cosas se van a liquidar diferente. Aparte tenemos un añadido, que es un subconcepto el cual se llama All Extras,
que lo que va a hacer es que todo este intervalo se genere como horas extras. Esto para algunas compañías, por parte de administración, cuando se trabaja los días sábados, se suelen manejar un total de extras para ese día. En condiciones, nosotros vamos a tener unos horarios mínimos y máximos. A esto nos referimos es al tema en el cual las marcaciones van a quedar dentro de este intervalo. Por ejemplo, este intervalo es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Si estas marcaciones se generan dentro de este horario, tanto entrada como salida, de este horario que tenemos parametrizado, que es el horario de 5:45 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si se generan dos marcaciones dentro de este intervalo, entonces se va a clasificar en el intervalo de la mañana. De esta manera nos va a ayudar a que la plataforma reconozca estas marcaciones de nuestros empleados en el turno en específico y de esta manera no programar los mismos. Y por último vamos a tener el apartado de tipificación donde podemos crear categorías de intervalos para crear nuevos turnos y facilitar los mismos. Junto a esto, nosotros también tenemos una programación de turnos. Si no queremos manejar estos turnos rotativos, nosotros vamos a tener una malla de turnos en la cual vamos a poder arrastrar el turno y asignárselo al empleado de manera muy sencilla. En la parte superior nos va a aparecer todos los turnos que tenemos creados en plataforma y en la parte inferior nos va a mostrar todos los empleados de la misma, siendo que en la parte superior derecha vamos a poder filtrar dentro de la compañía para que nos muestre un área en específico, un empleado en específico, empresa, sucursal y demás. Esto era todo lo que estábamos viendo que se podía agregar en la tipificación del empleado. Una vez hayamos aplicado nuestro filtro, vamos a filtrar y nos va a aparecer únicamente lo que hayamos colocado en la parte superior derecha. Ahora, en la parte inferior nos va a mostrar todos los turnos que están creados en plataforma, donde vamos a tener un pequeño motor de búsqueda, donde escribimos el nombre del turno y nos los mostrará en pantalla. También va a estar dividido por iniciales de estos turnos y vamos a tener un apartado de favoritos. Si utilizamos mucho un turno, el mismo lo podemos asignar a este apartado y de esta manera nosotros vamos directamente a favoritos, seleccionamos, arrastramos el turno y ya lo tendría asignado el empleado. Ahora, ¿cómo se realizan esas asignaciones? Nosotros seleccionamos el turno, buscamos a nuestro empleado en plataforma y lo arrastramos. Aquí nos va a decir que se va a generar un reprocesamiento. Esto es para volver a clasificar las horas del empleado. Damos OK. OK nuevamente y ya tendríamos asignado el turno al empleado. Ahora, este turno no va a ser únicamente para este día. Nosotros vamos a poder arrastrarlo y asignarlos a más días si así se requiere. Para retirar el turno únicamente vamos a mantenerlo seleccionado y lo arrastramos hacia arriba. Queremos asignarlo a varias personas. Podemos seleccionarlas y arrastrar el turno al cual queremos asignar. De esta manera ya tenemos asignado este turno para estas tres personas para el día 1 de noviembre. Esto no se puede hacer únicamente en plataforma. También nosotros manejamos plantillas para cargar estos turnos de manera masiva. Si tenemos una empresa de más de 500 empleados y nos queda muy complicado cargarlo de esta manera, nosotros podemos llenar una plantilla en la cual agregaríamos el nombre del turno, de qué fecha a qué fecha iría asignado este turno y la identificación del empleado. De esta manera facilitamos el cargue de estos turnos al empleado. Vamos a continuar entonces con la presentación y luego vemos más temas dentro de plataforma. Perfecto, entonces de todo lo que nos hablaba el ingeniero Brian, tenemos lo que son reportes. Entonces en la sección de reportes nosotros tenemos diferentes gamas de reportes, donde por ejemplo vamos a poder ver y verificar y exportar reportes de prenómina que básicamente nos van a mostrar los tiempos laborados por los empleados. Entonces, Brian anteriormente nos mostraba un calendario donde veíamos individualmente cómo se estaba liquidando a detalle los turnos y las marcaciones de un empleado. Esta misma información nosotros la vamos a poder tener a manera de reporte y de forma masiva, listo, ya sea que queramos de pronto filtrar por un área, por alguna sucursal, por algún centro de costos, lo podemos generar sin ningún inconveniente.
Entonces, en la sección de prenómina hay diferentes tipos de reportes que cada uno muestra una estructura, que cada uno nos va mostrando, digamos que, información pertinente al reporte. Y estos reportes básicamente están dados en esta primera sección para verificar todo el tema de los tiempos laborados y novedades. ¿Listo? Entonces, si en algún momento o en alguna oportunidad yo quisiera, por ejemplo, tener reportes a nivel de novedades, de pronto incapacidades, permisos, vacaciones o todo el tema de los ausentismos que también manejamos en la plataforma, vamos a poder generar esta información. En cuanto a retardos, vamos a tener todo lo que es el tema de reportes de marcaciones. Entonces, en los reportes de marcaciones vamos a ver, por ejemplo, reportes enfocados hacia las llegadas, reportes enfocados hacia las salidas, donde básicamente lo que pretenden es hacer como una comparación de la hora a la que llegó el empleado versus la hora a la que realmente tenía que llegar a su turno de trabajo, ¿listo? Entonces estos tipos de reportes nos van enfocando el tiempo de retardo del empleado, nos van mostrando toda la clasificación, si llegó tarde, si llegó temprano, si llegó a tiempo, y lo mismo con la salida, si salió tarde, si salió temprano o si salió a tiempo. Eh, También tenemos diferentes reportes en la sección de marcaciones donde vamos a poder verificar, por ejemplo, fechas, horas, sucursales, áreas, centros de costo, información detallada de lo que es la tipificación del empleado. Si yo quiero, por ejemplo, generar algún reporte de algún empleado puntual, de algún área puntual, ver cómo se está comportando en el tema de llegadas, en el tema de ausentismos, una sucursal o alguna empresa determinada, entonces puedo generar los filtros de información y así pues generar este esquema de información. Y la última sección que vamos a poder verificar va enfocada hacia el tema de los turnos. Entonces, así como hacemos todo ese cálculo automático de los turnos, entonces también estamos en la capacidad de informar cuáles son los turnos de trabajo que se dan en la empresa. Entonces, puntualmente vamos a ir viendo como, por ejemplo, el empleado Santiago Jiménez hizo el día lunes el turno de 6 a 2 de la tarde. Vamos a verificar como, por ejemplo, el empleado Manuel Pérez tuvo un turno nocturno de 10 a 6 de la mañana y vamos a poder verificar también de acuerdo a las marcaciones que realicen las personas. Por ejemplo, Brian, que haga un turno de la tarde de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y la liquidación, pues que corresponda a los mismos. Entonces, Brian, si quieres, pasemos a la plataforma y veamos un poco más a detalle este tema de los reportes. Por supuesto. Vamos a ir entonces a plataforma y vamos a revisar la parte de reportes. Pero antes de esto, me faltó una pequeña cosa, que es nuestro módulo de autorización de horas. Como indicamos anteriormente, las horas en plataforma van a tener tres niveles diferentes de autorización. Y nosotros como administradores vamos a poder realizar estas autorizaciones si así se requiere dentro de la compañía. Una vez ingresemos al módulo de autorización, vamos a poder aplicar filtros en la parte superior derecha, donde vamos a poder aplicar filtros por fechas, por periodos de pago, si tenemos periodos de pago generados dentro de plataforma, por nombres de empleado, identificación, por niveles de autorización previos o por conceptos en específico, donde aquí también se va a poder autorizar novedades si así se requiere y todo el tema de los conceptos de horas extras y demás. También vamos a poder filtrar por áreas, por cargos, por turnos y por etiquetas. También por cantidades de hora y valores de las mismas, si son remuneradas o no, centros de costo y tipos de contrato. Aquí adentro entonces vamos a ver los tres niveles de autorización de horas que tenemos, siendo que podemos asignar cada uno de ellos a un perfil dentro de plataforma si así se requiere. Por ejemplo, vamos a tener un nivel uno que va a ser el jefe inmediato, el cual va a poder autorizar las horas extras generadas por nuestro empleado, simplemente ingresando a plataforma, seleccionando a la persona y pasando el nivel de autorización. De esta manera, estas horas se han autorizado entonces a nivel uno. Aquí nos va a mostrar en la parte derecha el nivel de autorización de horas. Junto con esto, nosotros también vamos a poder añadir una descripción de esta autorización de horas para que lo vea al siguiente nivel. Ahora, siendo nivel 2, reviso estas horas. ¿Las quiero autorizar? Sí. Entonces, las selecciono y las paso a nivel 2.
Pasó estas horas a nivel 2. Ahora nivel 3 la revisa, ve que no quiere autorizar la totalidad de horas por X o Y motivo, puede dar clic sobre el total de estas horas y elegir cuánto quiere autorizar de las mismas. Por ejemplo, vamos a autorizar el 0.45 de una hora extra. ¿Qué va a hacer plataforma al momento de añadir este valor? Lo que va a hacer es dividir el concepto en dos, uno con el valor que añadimos y el otro con el resto del valor. Entonces nosotros seleccionamos el concepto que queremos autorizar y lo pasamos a nivel 3. Perfecto, ya con esto entonces vamos a pasar directamente al tema de reportes. En reportes nosotros vamos a tener diversos y van a estar denotados en 4 categorías principales. Reportes de prenómina, reportes de administración, reportes de marcaciones y reportes de intervalos trabajados. Junto a esto tenemos más añadidos como visitantes, mapas y personalizados, pero esto es añadidos de la plataforma. El primero de ellos, el que estamos visualizando actualmente, es un reporte de ausencias, el cual nos va a mostrar el nombre e identificación de nuestro empleado, junto con el turno asociado y el intervalo asociado al empleado, la hora de inicio programada de este intervalo y los intervalos cumplidos por nuestro empleado. Para estos reportes nosotros vamos a tener un filtro el cual se encuentra en la parte superior derecha. En el mismo vamos a tener filtros por fechas, filtros por nombre e identificación del empleado. En este caso también vamos a tener filtros por intervalos de horas en específico. También vamos a tener el filtro por etiquetas, centro de costos, áreas, empresas, días excluidos y demás. Esto era todo lo que estábamos parametrizando en la parte de tipificación del empleado. Como vemos, aquí es donde podemos aplicar todo eso. Aparte de las reglas individuales que se pueden crear por estas sucursales y centros de costos. Una vez hayamos aplicado todo, podemos bajar y darle en actualizar y se nos mostrará el reporte. Una vez tengamos el reporte, lo vamos a poder exportar en diversos formatos. Simplemente dando clic sobre el mismo, el reporte se descargará en nuestro equipo. También vamos a poder generar notificaciones con este reporte, haciendo que el mismo llegue a nuestro correo electrónico, ya sea en el momento o de manera periódica, si así lo requerimos. Por ejemplo, requiero este reporte que me llegue de manera semanal. Lo configuramos y de esta manera entonces te va a llegar, por ejemplo, cada domingo. Si es diaria, se puede parametrizar esto sin ningún problema. ¿Qué otros reportes vamos a tener? Vamos a ir al módulo de marcaciones. Vamos a tener el reporte de llegadas. Aquí mismo vamos a poder revisar todo el tema de las llegadas tardes de nuestros empleados. Y también nos va a mostrar las horas de diferencia con el ingreso programado que tenía el mismo. En el caso de que se haya generado alguna novedad, por ejemplo, de algún permiso, también nos mostrará la misma. Vamos entonces a aplicar el filtro en la parte superior derecha, donde vamos a poder aplicar un filtro por fechas, filtro por nombre, por identificación y de cómo se está clasificando esta marcación. Si recordábamos anteriormente, tenemos 3 clasificaciones diferentes: a tiempo, tarde o temprano. Ya también aquí podemos aplicar los filtros de centros de costos, sucursales. Si queremos ver las marcaciones que tienen un tipo de novedad, áreas, contratos, unidades biométricas en específico y el tema de etiquetas. Actualizamos y listo. Entonces aquí ya vemos el reporte. Por ejemplo, el ingeniero Santiago entró temprano. Entró a las 10:43. Con una hora de diferencia con respecto a su jornada programada de 3 horas y 16 minutos. Por ejemplo, también la señora Romero entró a las 7 de la mañana, siendo que entró tarde, con una hora de diferencia a su entrada programada. De momento aquí no se ha generado ningún tipo de novedad, pero por ejemplo aquí tenemos al ingeniero Brian, el cual entró a tiempo, pero tenía una novedad para el ingreso, la cual es una cita médica en la EPS o ARL. Recordemos que todo este tipo de novedades son totalmente personalizables. Si requerimos una en específico, lo podemos crear en plataforma. También este reporte, como en el anterior, se va a poder exportar en los diversos formatos.
Tanto para entrada tenemos este reporte, para salida tenemos uno muy parecido. ¿Listo? Da un momento, por favor. Listo. Reporte de salida. Va a tener un formato muy parecido. Nos va a mostrar el nombre, identificación de nuestro empleado, si se generó algún tipo de novedad para esta salida, horas de diferencia con respecto a la salida programada, sucursal, unidades biométricas y demás. En la parte superior derecha vamos a tener un filtro muy parecido, filtro por fecha, donde también vamos a poder filtrar por la clasificación de estas marcaciones. Vamos a hacer un filtro rápido. Bajamos y damos en actualizar. Perfecto, listo. Entonces aquí nos va a mostrar el nombre de nuestro empleado, identificación, hora de salida, cómo se clasificó, horas de diferencias con la hora programada, sucursal a la que pertenece y desde qué unidad biométrica se generó esta marcación. Igual que el anterior, vamos a poder exportarlo en diversos formatos. Justo con esto también vamos a tener un tema de intervalos trabajados, que aquí vamos a poder revisar que nuestro empleado esté cumpliendo con su totalidad de horas. Tenemos uno de los reportes, por ejemplo, el reporte de horas programadas versus trabajadas. Este reporte nos va a mostrar entonces la cantidad de horas programadas, hora de salida, hora de llegada programada por el empleado, si las cumplió, si hubo alguna novedad por las cuales no cumplió estas horas y la fecha de la misma. Vamos a la parte superior derecha, aplicamos los mismos filtros que en el anterior. Y damos en actualizar. Y listo. Tenemos, por ejemplo, a la señora Romero, que ingresó a las 6 de la mañana y salió a las 4 de la tarde. Tuvo una duración de 10 horas. Su llegada programada era a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, y su salida programada era a las 4. Nos muestra entonces que sí asistió y que sí está cumpliendo con la totalidad de la jornada. Por aquí tenemos algún otro ejemplo, un usuario de soporte, el cual nos muestra que generó su hora de ingreso, hora de salida, salió un poco más temprano, pero tenía una novedad, la cual era una cita médica. Igual que en el anterior, este va a poder ser exportado en los mismos formatos. Ahora vamos a ver unos reportes de consolidados. Consolidados tenemos, por ejemplo, consolidados de prenómina o consolidados de novedades, de conceptos de horas. Y vamos a ver uno de ellos. Un momento, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de las novedades. Vamos a ir a reportes, a prenómina. Y vamos a tener resumen de novedades y reportes de novedades. Vamos a ver el primero, el reporte de novedades. Aquí nos va a mostrar entonces todas las novedades generadas por nuestros empleados, estas novedades que veíamos en el calendario, con su respectiva fecha, concepto, horas totales, valores, códigos y demás. Recordemos que estos valores aparecen únicamente si esta novedad es remunerada. Listo, perfecto. Vamos entonces a mostrar este reporte de manera muy rápida. Damos en aplicar, bajamos y damos en actualizar. Aquí nos muestra entonces las novedades generadas con su respectivo costo. Por ejemplo, aquí tenemos una novedad de ausencia automática, la cual nos refleja un costo negativo. De esta manera también podemos revisar el tema de los ausentismos de nuestros empleados. Por último, vamos a ver un consolidado muy rápido que tenemos en plataforma. Tenemos un consolidado de prenómina por fechas. Lo que nos va a mostrar son todos los conceptos de horas generadas por nuestros empleados según el filtro que hayamos colocado en la parte superior derecha. Vamos a aplicar un filtro por fechas del día 25 hasta el día de hoy. Bajamos y damos en actualizar. Aquí también vemos el tema de los niveles de horas,
donde podemos configurar para que nos muestre únicamente las horas autorizadas a nivel 3. Bajamos rápidamente y damos en actualizar. Y listo, aquí nos muestra entonces el consolidado de las horas totales por nuestros empleados según el día. Por ejemplo, el día 26, esta persona generó un total de 1 minuto de trabajo. Esta otra generó un total de 2 horas con 8 minutos, siendo que las mismas se clasificaron como horas extras y algunas de ellas como recargos nocturnos. Aquí vamos a poder verlo en forma de columna cada uno de los conceptos de horas y cómo se clasificó esta jornada laboral de nuestro empleado. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación para ver qué más añadidos tenemos dentro de plataforma. Listo, perfecto. Otro de los puntos bastante importantes para abarcar en este sector de minas es el tema de la conectividad de las unidades biométricas. Entonces, sabemos que es un sector donde en muchas ocasiones tenemos proyectos o tenemos puntos donde no contamos de pronto con una acometida instalación eléctrica o de pronto con algún punto de red o con alguna opcionalidad, por ejemplo, para el Wi-Fi. Y para ello, entonces, nosotros presentamos diferentes unidades, diferentes alternativas que nos permiten tener una conexión 3G, una conexión que se realiza a través de una SIM card, precisamente prestando datos móviles a la unidad. Listo, son unidades que pueden ser fijadas en algún punto o son unidades como por ejemplo la segunda que vemos en la imagen, que son unidades portátiles. Listo, ambas funcionando con su SIM card y que nos prestan la conectividad 3G. Adicionalmente a este tipo de unidades, entonces tenemos también una funcionalidad que se ha adaptado muy bien a todo lo que es el tema del teletrabajo, precisamente para ese personal de pronto administrativo que no necesita estar necesariamente en la empresa. Y esa funcionalidad es una aplicación llamada Falcon Mobile que se diseñó precisamente para que pudiéramos generar marcaciones a través de nuestros dispositivos móviles. ¿Listo? La aplicación es compatible tanto en Android como en iOS en los dos sistemas operativos. Digamos que su configuración, su instalación es muy sencilla, únicamente ingresamos a la tienda de cada sistema operativo y hacemos la descarga a través de un registro y una autorización telefónica. ¿Listo? Ventaja de la aplicación de Falcon Mobile es que podemos mediante esa aplicación generar todo el tema de la georreferenciación o la geolocalización y esa geolocalización sube a la plataforma con el fin de que nosotros mediante esa geolocalización podamos controlar incluso las áreas o las cercas o los puntos de trabajo donde queremos que esa persona genere sus marcaciones. Entonces, a ese tema de la georreferenciación le podemos generar una cerca de marcación. A esa cerca de marcación se le puede dar un rango de marcación donde, por ejemplo, si yo marco dentro del rango permitido, esa marcación va a subir como válida a la plataforma y la vamos a tener en cuenta para todo lo que son reportes y pues la liquidación de los tiempos. Y si yo marco por fuera de esa zona de georreferenciación, entonces esa marcación va a subir, la vamos a poder visualizar, vamos a poder, digamos que tener gestión sobre esa marcación informativamente, pero es una marcación que no vamos a tener en cuenta de pronto para hacer algún tema de prenómina, ya que el empleado no estaba marcando en el punto que tenía permitido. Entonces ahí el ingeniero Brian en pantalla nos está mostrando un poco de cómo se ven estas marcaciones. Entonces se ven, por ejemplo, aquí lo estamos viendo a nivel individual de un empleado, donde vamos a ver como un punto de calor, por decirlo de esa forma, donde habitualmente genera marcaciones el empleado. Vemos el mapa, si nos vamos acercando al mapa, entonces nos va detallando un poco más lo que son las direcciones, calles, carreras y el punto donde la persona genera la marcación. También tenemos en la sección de reportes unos mapas que ya son, digamos que para buscar la información a nivel general, si yo quiero, por ejemplo, verificar cómo se está comportando una sucursal, una empresa, un grupo de empleados determinado, entonces también puedo generar ese filtro de información. El mapa funciona también muy similar a lo que estamos viendo en pantalla, donde nos va a mostrar el punto de marcación exacta de la persona. Y adicionalmente a eso tenemos otro mapa, un segundo mapa, que digamos dinámicamente nos va mostrando si por ejemplo el punto cuenta con presencia de alguna persona o no cuenta con presencia de alguna persona. ¿Listo? Es una aplicación que precisamente pues ha venido como mitigando, como abarcando todo ese tema para
el teletrabajo, incluso todo el tema de conductores, de vendedores tienda a tienda, es algo muy utilizado para esto y muy funcional para esto. Ya para finalizar, entonces tenemos lo que es la nómina electrónica, es algo que también viene en auge, todo este tema de las integraciones. Nosotros, pues teniendo en cuenta todo lo que son las políticas, podemos realizar reportes personalizados de acuerdo a los requerimientos que tenga de pronto algún software de nómina en específico. Entonces podemos generar como tal ese esquema de información para hacer esa integración. ¿Listo? Entonces, con algún software de nómina específico o simplemente generalmente los reportes que solicita la DIAN también los podemos generar y pues descargar directamente desde la plataforma. Entonces esto era lo que nosotros queríamos mostrarles. Ingeniero Brian, aquí no tenemos una pregunta que nos hacen aquí por medio de nuestro chat en donde nos consultan si gráficamente tenemos cómo visualizar las liquidaciones que los turnos le están mostrando al empleado. Entonces no sé si nos ayudas ahí mostrando los calendarios y explicando un poco de cómo funciona el tema de la liquidación de conceptos. Por supuesto, sí, nosotros tenemos varias formas de revisar el tema de la liquidación de nuestro empleado. Una de las más visuales es nuestro calendario de empleado, en el cual vamos a tener hasta 4 calendarios diferentes donde podemos consultar la información generada por nuestro empleado a lo largo del mes, semana o lo que requeramos. Cuando nosotros entramos al calendario del empleado, el primero que nos va a mostrar es nuestro calendario de horas trabajadas. El mismo nos va a mostrar hora de ingreso y hora de salida de la jornada laboral del empleado. Si nosotros mantenemos el cursor sobre cualquiera de estas jornadas, nos dirá cómo se clasificaban las marcaciones y en qué intervalo de trabajo estuvo, y también el total de horas que estuvo en sitio. El siguiente calendario que podríamos visualizar todo este tema es el calendario de marcaciones, el cual nos va a mostrar todas las marcaciones generadas a lo largo del mes por el empleado. También podemos seleccionar el tipo de presentación. Podemos seleccionarlo mensual, semanal o diario. Aquí de manera mensual entonces nos va a mostrar las marcaciones generadas con su respectiva clasificación, siendo que en plataforma tenemos dos tipos de marcaciones, marcación de ingreso y salida. Las mismas van a tener 3 clasificaciones diferentes, a tiempo, tarde o temprano. Estas clasificaciones se van a poder ver de manera visual en este apartado según el color de la marcación, siendo que tenemos un color verde claro para las marcaciones a tiempo, un color azul claro para las marcaciones de entrada temprano y un color anaranjado para las marcaciones de llegada tarde. Con estas marcaciones de llegada tarde, nosotros también vamos a poder generar novedades y notificaciones automáticas si así lo requerimos. Para salidas, lo mismo. Vamos a tener un verde oscuro para salidas a tiempo, un color rojo para salidas temprano y un color morado para salidas tarde. En el caso de que nosotros requiramos marcaciones intermedias, como por ejemplo marcaciones para salidas de hora de almuerzo, o si requerimos que el empleado marque cada vez que salga de la compañía, también se nos mostrará en este apartado, siendo que estas marcaciones se denotarán de un color café. Luego de este calendario vamos a tener una lista de horas trabajadas. Este va a ser muy parecido al primer calendario, únicamente que vamos a tener fecha de inicio, fecha de finalización con su respectiva hora, las horas totales en las cuales estuvo el empleado en sitio y el intervalo asociado. Aquí vamos a poder también verificar en qué intervalo trabajó nuestro empleado. Por ejemplo, para el turno anterior que estábamos explicando los turnos rotativos, aquí mismo nos va a mostrar a qué intervalo se asoció las marcaciones que realizó nuestro empleado. En este caso tenemos un turno de 6 de la mañana a 6 de la noche. Y por último, vamos a tener nuestro calendario de horas, conceptos y novedades. Este calendario nos va a mostrar todos los conceptos liquidados por nuestro empleado, todos los que se encuentran dentro de la legislación colombiana o los que hayamos personalizado en plataforma. Aquí también se va a poder cargar todo el tema de novedades, como por ejemplo, tengo 2 novedades creadas, una que se llama incapacidad, que va del día 30 al 31, y una que se llama vacaciones disfrutadas, que va del día 30 al 3 de octubre.
Aquí también vamos a poder pasar el cursor sobre cualquiera de estas horas liquidadas a nuestro empleado y revisar eh, desde qué momento inicia el concepto y desde qué momento finaliza. Por ejemplo, aquí tenemos configurado para que las horas extras se empiecen a contar a partir de las 8 horas trabajadas. Entonces, aquí nos está diciendo que el concepto inicia desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Junto a esto, nosotros en plataforma también manejamos niveles de autorización de hora, siendo que automáticamente nosotros autorizamos los conceptos básicos, horas ordinarias, recargos nocturnos y demás. Pero vamos a requerir una autorización para el tema de horas extras dominicales y demás. Esto sí lo requiere el cliente. Si no, se puede también autorizar automáticamente. Este módulo lo estaremos viendo un poco más adelante. Nosotros aquí también vamos a poder crear las novedades como indicaba anteriormente. Si nosotros damos clic en cualquier día, vamos a poder buscar el concepto que queremos crear, por ejemplo, una incapacidad. Vamos a poder añadir una descripción de esta incapacidad. Vamos a poder seleccionar cómo nos afecta esta novedad que estoy creando, que es incapacidad, si nos afecta únicamente la entrada, la salida o todo el día. Si la misma es remunerada o no, si colocamos remunerada, entonces se va a generar en nuestro reporte de novedades y reporte de conceptos. Y qué tipo de rango queremos asociarle a esta novedad, donde vamos a tener diversos tipos de rangos. Rango por fecha y hora, rango por horas, rango por fechas únicamente, horas totales y días totales excluyendo sábados, domingos y festivos. Como por ejemplo para vacaciones estaríamos aplicando la última. Vamos a colocar un ejemplo de horas totales, donde vamos a colocar el día 15. Va a iniciar desde las 8 de la mañana y van a ser 8 horas totales. Nos dice entonces el total de horas y si tenemos un salario asociado al empleado, nos va a mostrar un valor a pagar. Damos en guardar y ya tendríamos la novedad creada en plataforma y la misma ya sería visible al momento de que revisemos los reportes de la misma. Vamos a Ingeniero Brian, una ¿sí? consulta que nos están preguntando si esa asignación de novedades también hay manera de realizarla de manera masiva. Por supuesto, nosotros también manejamos una plantilla, la cual vamos a poder cargar las novedades a nuestros empleados con los mismos parámetros que vemos aquí, donde vamos a añadir un código de esta novedad, la fecha de inicio, fecha de finalización de la misma, horas totales y demás. Todo esto, si la dejamos como remunerada, va a aparecer en nuestros reportes de concepto de horas. Siendo que incluso si la dejamos como no remuneradas, vamos a tener un reporte el cual nos muestra únicamente las novedades y donde vamos a poder filtrar para que nos muestre también las novedades no remuneradas. Perfecto, gracias. Ingeniero Brian, aquí en nuestro chat tenemos una pregunta que nos hacen con respecto a los turnos. Nos están consultando si en esa configuración de turnos flexibles se puede configurar el mismo turno para que calcule horas extras también. Por supuesto, nosotros en los turnos flexibles podemos configurar para que se liquiden horas extras, siendo que podemos configurar para que se liquiden a partir de X horas de trabajo. Por ejemplo, un turno flexible puede ser de 9 horas, pero las horas extras se empiezan a liquidar a las 8 horas trabajadas. Esto nosotros lo parametrizamos en plataforma, asignamos este subconcepto personalizado al turno y ya entonces, a partir de las 8 horas trabajadas por nuestro empleado, va a poder generar estas horas extras. Perfecto, muchas gracias. Ok. En horarios flexibles, ¿se pueden configurar horas extras? Sí, sí, señor. Precisamente nosotros en el tema de las horas extras tenemos varios métodos para liquidar esos tiempos trabajados. Entonces, de acuerdo a los requerimientos de la empresa, lo podemos configurar. Somos muy flexibles en cuanto a la configuración de la plataforma, ya sea turnos, novedades, conceptos, todo el tema de autorizaciones, reportes, lo podemos hacer. Otra pregunta que hay por acá, ¿Falcon se ajusta a las normativas de cualquier país a nivel LATAM?
De acuerdo, nos ajustamos a, a las normativas de cualquier país. Digamos que en este momento estamos estándar en lo que es la legislación colombiana. Sin embargo, tenemos implementaciones en otros países, como por ejemplo Honduras, como por ejemplo Panamá, y nos hemos adaptado muy bien a ellos. Ok, ok, perfecto.